Qué bendición poder estar aquí otra vez con todos ustedes aquí en nuestro curso. La palabra crece multiplicando iglesias. Saludos a todos los que están aquí en línea, en vivo, y también los que van a ver esta grabación. Estamos en la segunda lección en vivo de nuestro curso. Qué bendición poder dar a todos ustedes la bienvenida a la segunda lección y saludar a ustedes los que están en vivo. Creo que hemos podido saludar a todos por nombre. Entonces, ahora vamos a seguir adelante con esta, la segunda lección, pero vamos a hablar del primer hábito. Vamos a repasar lo que son los 5 hábitos del grupo Sembrador. Cuando reunimos un grupo, ¿qué vamos a hacer? Esos son unos hábitos que vamos a querer ver en un grupo. Pero antes de estudiar la palabra, vamos a por la invitación del Señor, orar a Él y pedir su bendición sobre nuestro pueblo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones de este día, a la vida que nos has dado, las oportunidades para servirte en nuestras vidas, en cada lugar donde venimos. Pedimos tu bendición sobre esta clase esta noche para que crezcamos en nuestra fe, Señor, a través de nuestro estudio de tu palabra, y también para que podamos pensar en otros métodos para compartir el mismo mensaje con nuestros vecinos y familias y amigos. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, vamos a la introducción de la lección. Entonces, como dijimos antes, el video tenía que ver con la búsqueda de los pedidos, del hábito, del primer hábito, ¿verdad? Pero parte de la tarea también fue también leer unos 3 capítulos de Primero de Corintios. Eso va a ser parte de la tarea en cada clase de este curso. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con cómo plantar y multiplicar iglesias. Vemos un grupo recién plantado en Corinto que recibió estas cartas de Pablo originalmente. También parte de la tarea fue memorizar los 5 hábitos del grupo Sembrador. ¿Alguien nos puede compartir estos 5 hábitos? Cualquier persona. Carola, por favor. Buenas noches. Bueno, el primer hábito es buscar siempre a los perdidos. Así Siempre. es. Segundo hábito, discipular a los que llegan, a los nuevos. Sí. Tercer hábito, profundizar la fe en los cultos. Cuarto hábito, ampliar nuestra fe con los estudios bíblicos. Y por último, siempre animarnos, siempre estar ahí entre todos, darnos apoyo, Así es. Sí, muchas gracias, Carola. Muchas gracias. Ahí están. Sofía, ¿está de acuerdo? Sí, pastor, estoy muy de acuerdo. Son muy importantes estos hábitos porque nos enseñan las pautas que debemos de hacer y cómo buscar a los perdidos y cómo les vamos enseñando la palabra. Y a la vez nosotros, al profundizar, les sembramos la palabra y la esperanza y la fe en los estudios por los testimonios de lo que Dios nos está haciendo. Y animarnos, apoyarnos los unos con los otros, porque en medio de los estudios siempre hay aflicciones en las cuales nos necesitamos fortalecer. Eso sería, profesor. Muy bien, así es, Sofía. Muchas gracias, muchas gracias. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Entonces, ahí tenemos los 5 hábitos. Los voy a poner otra vez aquí en la pantalla. Aquí tenemos los 5 y vamos a estudiarlo y estos hábitos van a formar el bosquejo de este curso.
Entonces vamos a estudiarlos uno por uno. En cada caso, vamos a ver la base bíblica, por qué es un hábito del grupo, por qué es el deseo de Dios que hagamos estas cosas y cómo llevarlos a cabo en un grupo sembrador, en una iglesia, donde reúnen las personas. Aquí tienen los 5 hábitos. Veo la mano de Xiomara. Xiomara. Pastor, antes de que pase a la descripción de los 5 hábitos, hay un hábito que no tiene que ser menos importante, que es el orar sin cesar para poder seguir la guía de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias, José. Entonces, cuando hablamos de profundizar la fe en los cultos, vamos a hablar que la oración es una parte muy importante de los cultos cuando reunamos. Y también recuerden que en el curso que se llama La Palabra Cristo Discípulo, hablaron de los hábitos del individuo cristiano y de qué hablamos ya. Uno de estos es orar sin cesar, primero de Tesalonicenses 5:17. Muchas gracias, José. Es algo que vamos a ver dentro de estos hábitos también. Muchas gracias. Bueno, voy a saludar también a otras personas, otros participantes aquí con nosotros. Saludamos a Margarita. Margarita, buenas noches. Bienvenida. Margarita, ¿me escucha? Margarita. Tiene el micrófono desactivado, Margarita. Bueno, más tarde, Margarita, si nos quiere saludar, puede abrir el micrófono para hablar con nosotros. También saludamos a Wilson. Sí, profesor, buenas tardes. Margarita, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, profesor. Ayer no pude estar en la primera clase, pero estoy aquí con mucho gusto. Soy de México, de la ciudad de Pachuca. Mucho gusto y saludos a todos. Es un placer, Margarita. Gracias. Y Wilson también está aquí con nosotros. Wilson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Saludos a todos y bendición. Muchas gracias, Wilson. Igualmente. Saludamos también a Sofía Valentina. Sofía, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Yo soy de Bolivia, de La Paz, Bolivia, y agradezco estar en este curso. Un placer poder saludarte de nuevo, Sofía. Muy bien. Y también del mismo país de Bolivia, Pedro Abel. Pedro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, tengan todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Muy bien, es un placer, Pedro Abel. Gracias a usted por estar aquí con nosotros para nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, hablando de estos 5 hábitos y como nos mencionó José, no son inspirados, ¿verdad? La base bíblica sí es inspirada, pero tenerlos en esta forma exacta de hábitos, bueno, no es inspirado, pero es algo que hemos formado para guiar a los grupos en una manera bíblica a la madurez. Entonces, de eso es de donde vienen esos hábitos, para ayudar a grupos sembradores a pensar en qué van a hacer cuando se forma como grupo. Entonces, algo que mencionar es esto. Este curso, como les mencioné, en este curso nos vamos a enfocar en estos 5 hábitos y el proyecto final va a tener que ver también con los 5 hábitos. Van a entregar un ensayo que tiene 5 hojas, uno para cada uno de los hábitos. En cada hoja van a hablar de los pasajes que hablan de cada proyecto final. Van a hablar de los puntos claves y un resumen del proyecto final. Y también van a hablar de los planes que tienen su grupo, o que ya llevan a cabo, o que van a llevar a cabo en el grupo. Entonces,
El proyecto final va a ser de pasajes, puntos y planes sobre los 5 hábitos, de 5 hojas, una para cada uno de los 5 hábitos. Mientras que sigamos estudiando en este curso, vamos a estar hablando más de este proyecto final, pero es importante que ya lo tienen en mente. Entonces pueden apuntar ahora en el curso los pasajes que usamos y también hay más pasajes. Entonces quiero que no solamente mencionan los pasajes de que hablamos en la clase, sino también a otros, porque hay otros pasajes que hablan y para que puedan apuntar de qué hablamos cuando estamos hablando de los 5 hábitos. Y por supuesto, les queda mucho tiempo. Hay 9 lecciones en este curso y estamos solamente en la segunda lección. Entonces, les queda mucho tiempo, pero aquí lo quise mencionar aquí temprano en el curso para que puedan ya tener esto en mente cuando estamos estudiando las lecciones. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto final? Profesor, disculpe, en cada uno de estos puntos que usted nos va a enseñar, va a nombrar también Sí, bíblicos Sofía. que estén relacionados con cada uno de ellos. Sí, entonces en cada lección vamos a nombrar los hábitos y después hablar de los pasajes, puntos y también planes que pueden tener en los grupos. Gracias, Sofía. ¿Algo más? Sí, profesor Andrew, en sí es hacer una composición de cada punto o solamente mencionar el pasaje, los puntos y los planes que ya tenemos a futuro o que ya estamos empleando en los grupos sembradores. Bueno, lo voy a dejar abierto, Natalie. Entonces, si alguien quisiera hacer una composición, algo más, bueno, con párrafos y todo eso, está bien. Si alguien quisiera sencillamente mencionar los pasajes, después poner los puntos, van a tener que escribir los puntos, ¿verdad? Y hablar de los planes, pero la cosa más importante es tener en mente el contenido, no tanto la forma, sino el contenido del bíblico y también que vamos a querer Los hacer. puntos, sí, los puntos, cómo se relaciona y cómo se sustenta con el pasaje de la palabra. Así es. Perfecto. Así es. Gracias. ¿Está bien? Ok. Gracias por la pregunta. ¿Algo más? Bien. Y les voy a hablar más de esta pregunta del formato, pero va a seguir siendo abierto el formato porque quiero que personas lo pueden escribir a mano o lo pueden usar en computadora. Lo importante, como siempre, es tener algo en mente que pueden llevar a cabo donde estén ustedes. Bien, ¿algo más? Gracias por las preguntas. Para empezar, vamos a hablar un poco de una distinción muy importante entre la iglesia invisible y la iglesia visible. Hablamos de esto en el primer video, pero en la lección de anoche no hablamos de este punto, pero es importante. Entonces voy a repasarlo aquí. Es algo que también hablaron ustedes en los cursos de Discipulado 1 un poco y también en el proceso del acuerdo doctrinal, la confesión de fe. Pero vale repetir, porque, ¿cómo se llama este curso? La palabra crece multiplicando iglesias. Si vamos a hablar de plantar iglesias y multiplicar iglesias, es importante a saber de qué se trata, ¿verdad? Y la Biblia utiliza la misma palabra iglesia en 2 formas. Y es importante decir que no habla del templo, del edificio, de los ladrillos y madera, no habla de eso. Está bien decir que es una iglesia bonita hablando del edificio, está bien, pero es importante notar que cuando la Biblia utiliza la palabra iglesia, habla de 2 cosas distintas. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Usamos el contexto para hablar para saber si está hablando de una iglesia visible
o la iglesia invisible. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces Jesucristo en Mateo 16 está hablando con sus discípulos. Y él les pregunta, ¿quién soy yo? Y esto es lo que dice Simón Pedro. Responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no podrán vencerla. Aquí habla de una iglesia, pero no está hablando de un edificio, ni está hablando de una congregación local, ¿verdad? Ni una denominación. La palabra en griega iglesia sencillamente significa un grupo de personas llamados. Entonces aquí habla de unas personas llamadas para juntarse, ¿verdad? Un conjunto de personas. Jesucristo está hablando de edificar un grupo de personas. Pero no está hablando de un grupo de personas en un lugar específico. Ni siquiera es importante notar también cuando hablamos de este pasaje, está hablando de edificarlo sobre la roca, quien es Pedro. La roca de que habla es la roca del mensaje, de su confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios nuestro Salvador. Esta es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces aquí tenemos una iglesia no visible, sino invisible. Un conjunto de personas que tienen fe en su corazón, personas que pertenecen a Cristo por su gracia y por medio de la fe. Bueno, veo una pregunta. Fabián, adelante. Sí, pastor, yo le quería preguntar, ¿qué significado tiene? Porque usted habló de la roca, que es el fundamento de la iglesia, ¿no? Pero también hay otro versículo que lo nombra como el ángulo, ¿cómo es que se dice? La piedra angular. ¿Es ¿Sí? lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, y interesante, bueno, que la piedra angular, eso viene de 1 de Pedro, capítulo 1. De hecho, vamos a leer un pasaje más adelante en esta clase que tiene que ver con el mismo capítulo. Allá habla de la piedra angular. ¿Y quién es? Y Cristo. Es Cristo, exactamente. Entonces vemos aquí que es la misma piedra angular, la misma piedra sobre la cual Jesucristo edifica su iglesia sobre sí misma y sobre la fe en Él, ¿verdad? Entonces eso viene estoy buscando el versículo exacto. De hecho, este 1 de Pedro 2 y habla de la piedra angular en versículo 7. Entonces, y está hablando del mismo concepto, Fabián. La iglesia o esta iglesia invisible, todas las personas de todos los tiempos se edifica sobre Jesucristo, ¿verdad? Interesante, sí. Gracias, Fabián, por la pregunta. Muy interesante ver que Jesucristo mismo, 2 capítulos después, entonces eso viene de Mateo 16, aquí donde tenemos la confesión de Simón Pedro, y Jesucristo hablando de edificar su iglesia. Es Jesucristo que edifica esta iglesia, este conjunto de creyentes de todos los tiempos sobre él, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Entonces es su iglesia, ¿verdad? Existe por su poder y por su obra salvadora. En Mateo 18, 2 capítulos después, Jesucristo está hablando de qué hacemos cuando un hermano peca contra nosotros. Y es muy interesante ver que en este contexto utiliza la iglesia la misma palabra, pero en otra forma. Entonces dice que cuando un hermano peca contra nosotros, ¿qué hacemos?
En primer lugar, hablamos con la persona sola, después llevamos a otro con nosotros, ya estamos en versículo 16. Si no nos hace caso, dice en versículo 17, ¿qué hacemos? Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Más adelante en este curso vamos a hablar de este proceso porque tiene que ver con el quinto hábito de nuestros hábitos, pero interesante aquí, hoy solamente hablamos del uso de la palabra iglesia aquí. En este pasaje, aquí en Mateo 16, vemos que Jesucristo está hablando de todas las personas, está edificando todos los que confiesan a Él como el Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo edifica su iglesia sobre Él. Está hablando de todos los creyentes de todos los tiempos, ¿verdad? Personas, la iglesia edificada sobre Él. Aquí en Mateo 18 está hablando de un grupo de personas local. No podemos hacer saber todos los creyentes. Está hablando aquí de un grupo visible, un grupo de creyentes en un lugar específico. Entonces vemos que la misma Biblia utiliza la palabra iglesia en dos formas. A veces, como en Mateo 16, y en otros lugares como Efesios 1, para hablar de todos los creyentes de todos los tiempos. Y a veces, como aquí en Mateo 18 y en muchas de las cartas de Pablo, como al principio de Romanos y al principio de Colosenses, utiliza la misma palabra iglesia para hablar de un conjunto de personas en un lugar específico como una congregación local. ¿Ok? Voy a poner aquí el significado de cada una de estas palabras en la pantalla a ver si tienen preguntas. Entonces, cuando hablamos de la iglesia visible, hablamos de esto. Una iglesia visible es un grupo de personas que se reúnen para usar los medios de gracia, el evangelio, la palabra y los sacramentos. Es una iglesia visible, ¿verdad? Se puede ver. Voy a sembrar una iglesia, y cuando hablamos de sembrar iglesias o multiplicar iglesias o plantar iglesias, estamos hablando de iglesias visibles, congregaciones, conjuntos de personas. Al mismo tiempo reconocemos que este conjunto de todos aquí que vemos en Mateo 18, que Jesucristo edificará solo Él sobre la roca de su obra salvadora. Esa iglesia es el grupo de todos los que en todas partes creen en Jesús como su Salvador. Entonces, estas personas, bueno, no podemos plantar una iglesia, es Jesús que edifica esta iglesia según su promesa. Entonces, sí, cuando compartimos el mensaje de Jesucristo, puede ser que estamos los instrumentos de Jesucristo para edificar su iglesia, pero cuando hablamos de multiplicar iglesias, de plantar iglesias, estamos hablando de una congregación local. Eso es lo que queremos y es el deseo de Dios, como vemos en Mateo 18, entre muchos más lugares, que nosotros juntamos en lugares locales. Y vamos a hablar de qué hacemos a juntarnos, pero es importante tener claro esa distinción, porque hay dos usos de la misma palabra en la Biblia. ¿Preguntas o dudas sobre los conceptos de la iglesia visible y la iglesia invisible? Pastor, perdón, también se puede referir como una iglesia cristocéntrica también, de origen cristocéntrico. Se puede agregar. Sí, entonces cuando hablamos de una iglesia cristocéntrica, estamos hablando del mensaje de la iglesia, ¿verdad?
En el caso aquí estamos hablando de la esencia de la iglesia. Entonces, la esencia de la iglesia visible es que es un grupo que podemos identificar visiblemente, que se junta. Cuando Claro, hablamos de la iglesia invisible, estamos pensando en que todos los creyentes de todos los tiempos forman parte de este conjunto que ahora es invisible y algún día vamos a ver en el cielo. Gracias, Fabián. ¿Algo más sobre este concepto? Muy Sí, bien. sí. Pedro Abel. Este hecho, este hecho de hacer esta distinción entre la iglesia visible e invisible es remarcablemente muy importante, puesto que hoy en día la Iglesia Católica no está trabajando arduamente para desprestigiar a la Iglesia evangélica, ¿no? No, desprestigiar a todo grupo, digamos, que no sea cristiano. Y en cierta forma tienes razón en algunas cosas, ¿no? Pero mm, la, se dirige esa crítica especialmente a diferentes grupos eclesiásticos, sin contar que también existe la iglesia luterana. La iglesia luterana no he visto que la iglesia luterana haya, eh, se haya manifestado, pues que si se manifestara, ¿no?, a la iglesia católica y hacerle entender lo que es la iglesia visible e invisible, estoy seguro que no habría argumentos, no habría argumentos. Esto de la iglesia visible e invisible es algo tan importante y yo doy gracias a Dios porque nos estamos reunidos acá y somos los que estamos aprendiendo, gracias a Dios, puesto que clarifica muchas cosas, muchísimas cosas. Gracias, pastor. Sí, y gracias a usted, Pedro Abel. Y vale mencionar también que históricamente la Iglesia Católica Romana no hace esta distinción, entonces ellos consideran a sí mismos a ser la iglesia y no tienen la distinción entre la iglesia visible e invisible. Entonces, es importante y podemos decir que, bueno, al final de cuentas, podemos saber quiénes son los miembros de una iglesia visible, ¿verdad? Podemos confirmar a personas o podemos invitar a personas a ser miembros de una iglesia y tener sus nombres escritos en un cuaderno. Entonces podemos saber quiénes son los miembros de la iglesia visible, pero no sabemos quiénes son los miembros de verdaderamente del grupo de todos los creyentes de todos los tiempos. Jesucristo, porque como dice en 1 de Samuel 16:7, solo Dios sabe el corazón del ser humano. Entonces solo Dios sabe quiénes son los miembros de la iglesia, del conjunto de personas que Jesucristo edifica el sol. Muchas gracias por el comentario, Pedro Abel. ¿Algo más sobre este concepto? Entonces, cuando hablamos de esos hábitos, estamos hablando de los hábitos de una iglesia visible. Y vale mencionar también que el grupo sembrador, en una forma sencilla, un grupo de personas reunidos con la palabra de Dios ya es una iglesia visible. Ya es lo que Dios quiere que personas reúnen. Aun con 2 o 3 personas, ya es una forma de la iglesia visible. Y vemos la base bíblica por qué queremos buscar a personas a juntarse con nosotros. La gran comisión, lo vemos también en Mateo 28, al final de Lucas y al principio de Hechos. En la pantalla tengo las palabras de Marcos 16. ¿Alguien nos puede leer las palabras allá de Marcos 16, versículos 15 y 16?
Palabras de Jesús a sus discípulos. Sí. Javier, por favor. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Muy bien. Sí, gracias, Javier. Aquí vemos que es la misión que Dios nos da, ¿verdad? Predicar el evangelio a toda criatura es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Es lo que nos dio a sus discípulos, y como discípulos de hoy nos da también la misma tarea, el mismo privilegio, ¿verdad? Y vemos aquí no solamente lo que Jesucristo nos da para hacer, que es predicar el evangelio, las buenas nuevas a todos, pero aquí también vemos por qué es tan urgente, ¿verdad? ¿Por qué es tan urgente? Porque el que no cree, él será condenado. No hay salvación sin fe en Jesucristo. Es urgente, ¿verdad? Por eso Dios quiere que vayamos por todo el mundo para predicar las buenas nuevas. Es la tarea que Dios ha dado a sus seguidores. Por eso ponemos en primer lugar de los hábitos del grupo Sembrador, que busquemos siempre a los perdidos. Es lo que queremos. Entonces vamos a ver un poco más, unos pasajes más, y con estos dos pasajes que vamos a leer, que viene de 1 de Corintios. Vamos a preguntar, ¿qué dice este pasaje sobre este primer hábito, el hábito de buscar a los perdidos? ¿A quién quisiera leer lo que tenemos aquí en la pantalla? Jenny, por favor. Gracias. Aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley, aunque cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Muchas gracias, Jenny. Y ahora la pregunta, ¿qué tiene que ver con el primer hábito? Tenemos palabras un poco profundas aquí. Pablo hablando de lo que hacía él como misionero, como sembrador de iglesias. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro primer hábito? Sofía Valencia, por favor. Sí, muchas gracias, pastor. Aquí se demuestra el amor grande que tenía el apóstol Pablo, que se pasaba por las mismas experiencias que los demás, en el sentido de que él se hacía débil para los débiles, y cada una de las características que él está nombrando para buscar esas almas, para que ellos vean de que él también pasaba por esa experiencia, por esas circunstancias, con la diferencia de que él tenía y conocía la verdad en Cristo, y que eso les servía un ejemplo para atraerlos, para que se acercaran a Dios, para no hacer acepción de personas, porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no mirando su condición. Eso sería, profesor. Amén. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Entonces, no mirando su condición, entonces para los judíos y gentiles tenía algo que compartir. Muchas gracias, Sofía. Luis, por favor. Sí, profesor. Tomo también y continúo con el versículo 22, donde el apóstol hace referencia de
comportarse como débil en un sentido de humillación. No refirió a su llamado ni puso en primer lugar su posición apostólica, ni de ser salvo y que eso lo hacía mejor que los demás, sino que se hizo igual en una forma de humillarse para poder llegar a todos. Sí, y gracias Luis, y a mí me gustó lo que dijo. ¿Y qué puso en primer lugar, verdad? Él puso en primer lugar la salvación de almas. Él dice, entre los débiles me comporto como débil. Entonces, por ejemplo, los judíos tenían la debilidad de no saber que ya quedaban libres de el mandamiento del Antiguo Testamento de la dieta, ¿verdad? Eventualmente Pablo les iba a enseñar que está bien comer lo que Dios nos ha dado, que sea lo que sea, ¿verdad? No hay carne y no hay carne no limpia para nosotros hoy en día, pero él sabía su debilidad. Entonces, ¿qué hacía él? No comía carne con ellos, ¿verdad? Para poder ganar a ellos, para no tener ningún obstáculo del evangelio en su propio comportamiento. Entonces, ¿y qué dice a nosotros? Que vamos a querer buscar muchas maneras de compartir la palabra de Dios con los perdidos. Para que, como dice aquí, para que de todos pueda yo salvar a algunos, de todos métodos, de todas formas, en todos lugares, con todas las personas alrededor de nosotros podemos salvar a algunos. Dios nos utiliza a nosotros como sus instrumentos, ¿verdad? Entonces, por eso él dice que puede decir Pablo, yo puedo salvar a algunos porque Dios utiliza a él como su mensajero para traer las buenas nuevas. Entonces nosotros también, ¿qué nos dice aquí sobre el primer hábito? Es lo que vamos a querer hacer siempre, ¿verdad? La palabra siempre aparece en el primer hábito. Buscamos siempre a los perdidos. No es algo que hacemos cuando empezamos el grupo Sembrador. Ya tenemos nuestro grupo de 10 personas, estamos muy felices, qué bueno, aquí estamos. Y dejar de buscar a otros, porque hemos visto la urgencia del mensaje y todavía hay personas en nuestras comunidades que necesitan escuchar ese mensaje, porque van camino al infierno sin escuchar el mensaje. Entonces, Dios nos da a nosotros el gran privilegio de ser los mensajeros de la verdad. Entonces, no queremos usar los métodos que podamos buscar siempre y cuando no sean en contra de la palabra de Dios para poder buscar a los perdidos. ¿Preguntas, dudas? ¿Unos comentarios más aquí sobre este pasaje? Era más o menos así. ¿Javier? Sí, pues el pasaje bíblico me lleva pues a recordar momentos, ¿no? A veces no es fácil cuando vamos a compartir la palabra de Dios con algunas personas que están en unas situaciones, digamos, en el tema del licor, ¿sí? Que quizás eso se les ha convertido pues como en un hábito y al final ya termina como en un vicio, ¿no? Entonces, la gente que está afuera siempre está como pendiente del paso que tú das cuando estás tú en el camino del Señor. O sea, miran todos los detalles. Entonces, una de las cosas pues que al menos uno procura por el testimonio es cuidar un poco como esa imagen, ¿no? ¿Sí? Vamos a los lugares, vamos a identificarnos con las situaciones que tienen nuestros hermanos, a los que vamos a reclutar, a pastorear, pero o sea, estando siempre firme, ¿no? Y de pronto cuidar muy bien nuestra imagen, porque pues igual como la imagen habla a veces por uno y la gente se pega mucho de allí como para
malograr, como para desacreditar. Ve al cristiano y ve allá, ¿sí? Igual nosotros no vamos a vivir de eso porque Dios en el corazón sabe la misión que tenemos, la tarea que tenemos. Pero pues como el mundo está así, ahora con el tema de las redes sociales que hacen video, cualquier cosa que tú haces y la publican, y con eso he visto, porque acá se ve mucho, denigran la vida de una persona, dañan la vida de una persona, ¿sí? Entonces, cuidarnos mucho de esa parte, porque en ocasiones cuando ya le dañan la imagen a uno es difícil volver como a reconstruir, volver como a recuperar, ¿sí? Entonces, aquí Pablo dice, yo me he hecho débil para ganarme a los débiles, me comporto como todo, ante todos, para salvar a alguno de ellos, ¿sí? Pero entonces nosotros, que sea el Señor quien nos vaya mostrando, ¿sí? De pronto cómo lo podemos hacer de la mejor manera y que no vayamos como a caer, que en vez de contribuir, terminemos de pronto como cometiendo un error el cual nos perjudica luego. Digo esto porque el entorno en el que yo me encuentro es complicado, o sea, Sí, bastante complicado. La gente vive mucho el qué dirán, ¿sí? Entonces, pero pues igual hay que hacer la tarea, estamos llamados a hacer la tarea. sí. Y muy bien dicho, y dos ejemplos muy buenos. Entonces, cuando leemos 1 de Corintios, vemos que ahí hablar mucho de la dieta, de la carne, y Pablo dice aquí que voy a vivir bueno, sin comer carne para poder ganar a personas con el Evangelio, para no poner obstáculos. Pero son dos ejemplos muy buenos a ver. Hoy en día, ¿cuáles son las cosas? Puede ser el alcohol o el uso de las redes sociales. Dentro de nuestra libertad cristiana, ustedes saben y han estudiado que tenemos libertad cristiana. La Biblia ni manda ni prohíbe el uso del alcohol ni el uso de las redes sociales. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a usar nuestra libertad para ganar a los perdidos, no para poner paredes, ¿verdad? Entonces, si alguien nos ve usando alcohol y puede ser para ellos un gran obstáculo, tal vez no van a querer escuchar el mensaje que tenemos, que es precioso. O si ponemos algo en las redes sociales como mensajes políticos, muy buen ejemplo es el mensaje político. He visto líderes de iglesias que con su mensaje político ponen un obstáculo y hay un grupo entero de personas con quienes no pueden hablar por su postura política que tenemos en las redes sociales. Es otro ejemplo. Muchas gracias por compartir, Javier, porque para mí esto es exactamente la aplicación de hoy en día del pasaje que tenemos aquí del apóstol Pablo. Gracias. Natalie, por favor. Sí, señor. Creo que este pasaje es muy importante, puesto que involucra también el enseñar al grupo sembrador, puesto que estamos hablando del hábito de buscar a los perdidos, precisamente el entender que no hay que hacer acepción de personas y entender que esas personas tienen que sentirse aceptadas. La misma palabra va a llevar a esa libertad en que la ley muestra el pecado y el evangelio muestra ese perdón y esa transformación, ¿no? Y entonces, en la medida que entendamos que tenemos que enseñarle, cuando los que ya tenemos grupo sembrador, que las personas tienen que sentirse aceptadas. A nosotros no nos corresponde el juzgar, sino el mostrar cómo el evangelio nos liberta, nos limpia y nos da esa salvación, ¿no? Entonces, creo que es muy, muy importante hacer sentir a las personas aceptadas y no señaladas, porque a Sí, veces muchas personas pueden señalar ciertos, digamos, esos vicios, como dijo el hermano, el alcoholismo, bueno, el alcohol, el cigarrillo, otro tipo de actividades, y si están viniendo, o sea, tenemos la oportunidad que se acerquen, que vayan a una reunión, tenemos que ser sensibles en esto.
y recordar también de dónde nos sacó el Señor, de dónde el Señor nos mostró nuestro pecado y que nos ha perdonado y que nos ha hecho nuevas criaturas, ¿no? Que caminamos cada día en esa santidad. Muchas gracias, profesor. Gracias, Natalie. Y es exactamente la forma de pensar que vamos a querer ver en nosotros como los sembradores, y también vamos a querer animar a los otros miembros del grupo que piensan en primer lugar en la alma de las personas nuevas, las personas que estamos invitando a escuchar la ley y el evangelio, que pensamos en ellos y no hacemos nada que para estas personas más débiles va a ser un obstáculo. Muchas gracias, Natalie. Vamos a escuchar de una persona más. Sofía Valencia, por favor. Sí, sí, profesor. Mire, con respecto a lo que estaban hablando los hermanos, yo también considero que actualmente hay muchas almas necesitadas y tal como decía la hermana, no hacerse de personas, si ellos vienen, por ejemplo, con tatuajes, que están tatuados o que vienen con aros en la nariz, uno poco a poco tiene que ir hablándole al respecto de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero la obra la va a hacer el Señor para que vaya saliendo de todo ese tipo de cosas, porque a veces hay personas cristianas que miran en menos a esas personas que por estar tatuados o por tener un corte de pelo diferente o porque tienen las uñas largas o negras, los miran mal y resulta que adentro tiene un alma preciosa que salvar. Esa Sí. sería también mi colaboración al respecto. Amén. Gracias, Sofía. Entonces, sí. Entonces, vemos que hacía Pablo con alguien con muchos tatuajes. Bueno, no sabemos que él, qué exactamente, pero sabemos la actitud, ¿verdad? Pasaría tiempo con esta persona en su nivel, donde están, para poder compartir el mensaje, porque por ese gran deseo de compartir el mensaje. Muy bien. Eso también nos lleva a la segunda parte de otro pasaje de que hablar. Y nos mencionó antes a Fabián de 1 de Pedro 2, donde habla de Jesucristo como como la piedra angular. ¿Quién nos puede leer aquí 1 de Pedro 2, 9 a 10? Y vamos a estar pensando, ¿qué tiene que ver este pasaje con lo del grupo del primer hábito? Y veo la mano de Desi. Perdón, Desi, no le saludé antes. Desi, buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches, que Dios nos bendiga, pastor. Mil perdones realmente, sino que el trabajo, pastor, aquí estoy justamente en la lucha. Disculpen la demora realmente, pastor. No, está bien. Gracias, Qué gracias por el bueno saludo. Desi. Bendecido día para todos, pastor. Leo la primera de Pedro 2, 9 y 10, pastor. Por favor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Muchas gracias, Desi. Entonces, pensamos por un momento en el contexto de 1 de Pedro. Al principio de la carta de Pedro, él dirige su carta a creyentes en muchas partes. Entonces, lo llamamos una carta general. Entonces, está hablando a creyentes en general aquí. ¿Y qué dice aquí en 1 de Pedro 2, 9, 10 que tiene que ver con el primer hábito? Tiene que ver con el primer hábito, lo que nos leyó Desi. Eso, profesor, propiamente con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
es anunciar esas buenas nuevas y discipular, o sea, ir a buscar a esos perdidos, incansablemente, con fidelidad, con compromiso, en amor, sobre todo agradecidos al Señor porque nos ha hecho ese pueblo adquirido por su Hijo Jesucristo para anunciar, o sea, somos hacedores, o sea, vasijas en sus manos para gloria para Él y trabajar en servicio a Él para ir a adquirir esas almas, así como otros vinieron a nosotros y nos hablaron la verdad. Muy bien, gracias Natalie. Sí, vasijas en sus manos, ¿verdad? Para llevar el mensaje precioso del tesoro. Muchas gracias Natalie. Julio Vargas, por favor. Sí, gracias, pastor. Sí, realmente se refiere al final del versículo, es muy bonito que dice, antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Es decir, Dios tuvo compasión de nosotros y nos llamó cuando no éramos, cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos perdidos, el Señor nos llamó a su luz admirable. Entonces la gran comisión que nos está diciendo, bueno, tened compasión de aquellos que estaban como vosotros cuando estabas en las tinieblas. Entonces realmente ese es el propósito del Señor, que también traigamos a otros. Así como nosotros estábamos perdidos, que tengamos compasión de los perdidos. Gracias, pastor. A usted, Julio. Sí. Entonces, la compasión de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que recibimos, podemos compartir también. Muchas gracias, Julio. Veo la mano de Luis. Sí, no, un poco más lo que decían los hermanos recién, ¿no? Para que anuncien, ¿no? La palabra anunciar nos hace ir detrás de las personas que estaban en un tiempo, como en un tiempo estábamos nosotros, y alguien nos anunció a nosotros la misericordia, el amor, la bondad de Dios y su justicia. Y eso nos hace que nosotros hoy estemos en esta posición, ¿no? Somos simplemente personas que debemos anunciar y buscar a aquellas personas que están en las tinieblas para arrancarlas de allí y pasarla a esa luz admirable, ese proceso que hace el Espíritu Santo por medio de su iglesia. Sí, muchas gracias, Luis. Exactamente, ¿verdad? Que es, nosotros anunciamos y es el Espíritu Santo que saca la persona de las tinieblas. Muchas gracias. Y ustedes, bueno, ustedes saben, y han escuchado el término el sacerdocio universal. Hablamos del sacerdocio de todos los creyentes. Aquí vemos esta doctrina aquí en este pasaje. Todos los que han sido sacados de las tinieblas a la luz admirable de Dios, tienen el derecho y el privilegio de anunciar los hechos maravillosos a los demás. Cuando hablamos de otros hábitos, especialmente cuando hablamos de la predicación pública de la palabra de Dios, la instrucción, vemos en 1 Corintios que Dios quiere un orden y queremos que las personas queden escogidas especialmente para un papel público, y que sean personas capacitadas para compartir la palabra de Dios con otros. Pero cuando estamos hablando de la obra de buscar a los perdidos, es la responsabilidad, el privilegio y el derecho de todos, ¿verdad? En una manera personal, como sacerdotes. Nosotros, todos los creyentes, son sacerdotes de Dios. Lo vemos aquí en 1 de Pedro. Así que cuando hablamos de este pasaje, y eso viene es el significado. Aquí tenemos el punto principal de este hábito. Nuestro deseo es que todos los miembros del grupo sembrador sean entrenados por su sembrador e involucrados en compartir la obra de Cristo e invitar a personas
asistir y estudiar en el grupo sembrador. Es el derecho, el deber y la responsabilidad del sembrador, pero no del sembrador solo. Todos los que han sido llamados de las tinieblas desde el primer día tienen esa alegría, ese privilegio de también compartir la luz de Cristo con otros. Vemos ejemplos bíblicos, ¿verdad? La samaritana en Mateo, en Juan 4, donde ella habla con Jesucristo acerca del pozo y regresa inmediatamente para llamar a otros a conocer al Salvador. Pensamos en el endemoniado al lado del lago en Marcos 4. Jesucristo sana a él y le envía a su casa para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a su familia y a las personas alrededor de él. Es el privilegio de cada persona desde el primer día. Entonces vamos a querer dentro del grupo sembrador que no sea solamente la carga del sembrador, sino el privilegio de todos. La búsqueda constante de los perdidos es la alegría y el gozo de todos. Entonces, no solamente los que ya tienen años y años en la iglesia, pero queremos entrenar y liberar a nuestra gente desde el primer día, a invitar a otros a ver quién es Jesucristo junto con ellos. Ok. Bueno, es un punto muy importante. Es nuestro deseo es que todos los miembros del grupo sembrador. Cuando hablamos de otros hábitos, como la instrucción inicial, como el liderazgo de los cultos, vamos a hablar de requisitos bíblicos para estos puestos. Pero cuando hablamos de este primer hábito de buscar a los perdidos, estamos hablando de todos los miembros del grupo sembrador. Y queremos que todos piensen eso. Bien, ok. Entonces, veo la mano de Fabián. Fabián, si me hace el favor de quedarse después de la despedida. Un momento, Bueno. Fabián, porque lo que pasa es que ya hemos pasado el tiempo. Y si otra persona también tiene una pregunta, una duda, un comentario que quisiera compartir, les invito a quedarse después de la despedida porque me gustaría escuchar de usted, Fabián, y de todos, pero ya por la cuestión del tiempo. No tenemos todo el tiempo de la noche. Entonces, algo que quisiera compartir con ustedes. En la lección pasada hablamos de los obstáculos y me gustaría concluir con estas palabras de Pablo. Aquí en 1 Corintios 1 y 2, la última parte de 1 Corintios 1, empezando con versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 5, Pablo habla de los obstáculos. Hablamos un poco de los obstáculos en el grupo de los en Corinto, en la lección pasada, que tenía inmoralidad sexual, que tenía contiendas, que tenía unas dificultades con la doctrina de la resurrección. Pero también Pablo habla de los obstáculos en sencillamente compartir el evangelio. Aquí al final del primer capítulo de 1 de Corintios. Pero él también habla de los obstáculos. Hay muchas personas que ni siquiera quisieron escuchar el mensaje. Hablamos un poco del obstáculo de ideas preconcebidas y lo vemos aquí en 1 de Corintios 1. Vemos que personas venían con paredes alrededor de sus corazones. Pero Pablo habla de cómo afrontamos estos obstáculos y qué es lo que hacemos. Eso es lo que dice. Y vamos a concluir con estas palabras. Y vemos qué hacemos con los obstáculos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales. ¿Ustedes conocen a personas que quieren ver señales? Que sí, ¿verdad? Los griegos van tras la sabiduría, pensando en la sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los judíos una locura. Pero para los llamados, tanto los judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora Pablo habla de ellos específicamente allá en Corinto. Consideran, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, y a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: Él se gloríe en el Señor. Y concluimos con esas palabras, que tiene que ver también con lo que vamos a compartir con personas que tienen paredes y obstáculos. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hay obstáculos y vamos a seguir hablando de esos, y son obstáculos verdaderos. Pero sabemos que la predicación de Cristo crucificado es el poder de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que compartimos. Vamos a ver personas que rechazan ese mensaje. Pablo vio a personas rechazando su mensaje. Pero al mismo tiempo, sabemos que por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, también vamos a ver personas que reciben ese mensaje con alegría. Entonces, por eso nosotros buscamos a los perdidos, y no solamente nosotros, sino también a otros miembros de nuestros grupos, y animamos a ellos a compartir un mensaje sencillo de Jesucristo con ellos, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, eso es lo que hacemos, y nosotros todos queremos tener ese hábito de buscar a los perdidos y también animar a otros a tener el mismo hábito. En el curso que se llama La palabra crece, el discípulo hace discípulos, hablaron de unos métodos. Tenemos mucha libertad en el mensaje. Queremos tener siempre el mensaje de Cristo crucificado, pero el método puede cambiar, ¿verdad? Les voy a compartir. Hay una lista en el grupo que se compartió en la clase que se llama El discípulo hace discípulos, una lista de métodos que pueden usar. Les voy a compartir esa lista, y tenemos mucha libertad. Tenemos en Hechos ejemplos de Pablo, mucha libertad en su método de compartir la palabra de Dios.
en cada lugar puede usar métodos distintos. Puede usar conexiones familiares, puede usar tal vez, Rodrigo nos habló en la lección pasada sobre la conexión con personas que tienen la batalla de adicción. También hay otras maneras de buscar a personas con el mensaje de Jesucristo. El mensaje no cambia, el método puede cambiar porque queremos usar todas las formas posibles para buscar a personas con el... Bueno, sería todo de hoy. Como les dije, si hay preguntas o dudas, hay algo más de qué hablar, me voy a quedar después de la despedida para hablar un poco más con los que quisieran quedarse. Nuestra siguiente clase sería el lunes. Lo que voy a hacer es mañana les voy a compartir la tarea, no solamente para la clase del lunes, pero para que tengan tiempo les voy a compartir la tarea del lunes y para la clase del martes también, para que todos tengan mucho tiempo para hablar. El proyecto final es de 3 cosas de cada hábito: pasajes, puntos y planes. Entonces, ya que estén hablando en esto cuando estamos hablando de nuestras clases aquí. Sobre la tarea, sobre el plan de la clase, sobre la siguiente clase, algo así. ¿Tienen preguntas o dudas? Bien. Entonces, ahora vamos a concluir con una oración. Para la oración de esta noche, una de mis oraciones favoritas que usar cuando estoy buscando una oración es una oración diaria de Martín Lutero. Es su oración al final del día y la oración vespertina. Y vamos a usarla para concluir nuestra clase esta noche. Oremos. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de tu Hijo, amado Jesucristo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Te rogamos que nos perdones todos los pecados que hemos cometido y que por tu gran misericordia que nos guardes en esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. 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 Buenas Muchas noches. gracias, profesora. Bendiciones, compañeros. Que Dios los Gracias, bendiga. igualmente. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, profesor. Hasta mañana, bueno, hasta la próxima clase, si Dios quiere. Tengan un descanso reparador. Dios los bendiga. Gracias, Sofía, Gracias. igualmente. Gracias, profesor. Gracias a todos. Hasta la Gracias, próxima clase. pastor. Muchas gracias por su enseñanza. Dios lo bendiga. Bendiciones. Chao. Chao, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Margarita, Desi, Juan, buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Javier, José Silvara, Arturo, fue un placer. Tengo una pregunta, pastor. Aquí estamos, Fabián, adelante. Por eso no corté. Bueno, le quería preguntar si el tema cuando en la Biblia dice o le dicen, por ejemplo, que nosotros como creyentes somos la sal y somos sal y luz. ¿Está referido, se puede tomar como parte del primer hábito al decir que Sí. somos distintos? No, sí, bueno, de hecho, estaba pensando, entonces yo tenía muchos pasajes en mente para usar hoy y bueno, tenía que elegir no usar todos porque serían demasiados, pero eso fue uno de los pasajes que estaba pensando en usar, Fabián. Sí, Claro, sí, por eso. sí, Ajá. muy bueno. Bueno, perfecto. Eso es lo que quería saber. Sí, muy bien. Sí, gracias, Fabián. Solo. Listo.
Que Dios te bendiga, Fabián. Fue un placer. Igualmente, igualmente. Gracias. A los que todavía están, ¿algo más de que quisiéramos hablar? Agradecerle, pastor, por la clase. Estuvo muy buena, muy buena. Ahí tomé apunte, capture de todos los pasajes para tenerlos pues más presentes y poderlos llevar a la práctica. Agradecerle y pues animado para que continuemos en este aprendizaje de la palabra del Señor. Dios me le bendiga grandemente. Muchas gracias, Javier. Igualmente, y también gracias por tus aportes. Y muy buenos. Muchas gracias, Javier. Amén. Bueno, Bien. bendición, chao. Hasta la próxima, Javier. Y a ustedes que todavía están, Xiomara, José, Arturo, Juan, fue un placer. Bueno, yo vi a Xiomara y José allá, pero sé que las esposas de Juan y Arturo siempre están cerca también. Buenas A noches, pastor. Bendiciones. Irma y Maricruz también, saludos. Xiomara, fue un placer. Un gusto, pastor. Bueno, entonces, hace frío allá, Juan. Bien, con la Xiomara allá. Que Dios le bendiga mucho. Fue un placer. Gracias, profesor, por la clase. Estuvo muy buena. Cada día aprendemos más. Y que Dios los esté usando para seguir compartiendo su palabra. Y ahí estamos. Muchas gracias, Juan. Siempre es un placer. Saludos a todos allá. A todo el rebaño allá de Tenancingo. Gracias, hermano.